Me da mucho gusto estar con Manuel Villoria. Manuel Villoria es uno de los autores más influyentes, más prolíficos y de mayor autoridad moral, yo diría, a todo el mundo de habla hispana, en materia de corrupción, de ética, de integridad en el servicio público y, por supuesto, de administración pública. Es un hombre que ha dedicado buena parte de su vida a la docencia también en la Universidad del Rey Juan Carlos, entre otras muchas instituciones. Tiene una obra, pues, verdaderamente gigantesca, libros, artículos científicos, aportaciones, pero además Manuel Villoria ha sido una persona que ha dedicado una buena parte de su formación a trabajar fuera del aula, sí, a llevar los conocimientos que tiene, que produce, a la realidad, a la práctica, o por lo menos a intentarlo, que en materia de corrupción eso es difícil. Pero ha estado cerca de Iberoamérica muchas veces. Él es el autor de la Carta Iberoamericana de Buen Gobierno, de Ética en el Servicio Público. Ya me corregirá Manuel. Ha trabajado con el gobierno de Brasil, ha trabajado con Colombia, con Bolivia, con un montón de países, asesorando, ha estado en organismos internacionales. Con México ha tenido una relación muy estrecha, muy cercana. Ha, ha estado en México repetidamente y siempre participando en cuestiones concretas de transparencia, de ética, de combate a la corrupción. Y hoy, Manuel, creo que yo diría que es un reconocimiento, es un cargo también, por supuesto. Ha sido designado por el Parlamento, por el Congreso y por el Gobierno de España para crear un nuevo órgano en España, que es la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que es un órgano que está dedicado a combatir la corrupción y a proteger a las personas que denuncian actos de corrupción para que puedan hacerlo sin temor a represalias y con el Estado de Derecho detrás. Así que pocas personas más calificadas para dedicar este número a la corrupción. Manuel, no sabes qué honor es que estés con nosotros. Te lo aprecio de veras muchísimo. Muchísimas gracias. Yo también aprecio estar con alguien como Mauricio Merino, que es un referente también aquí en España en temas tan importantes como la transparencia, como la lucha contra la corrupción. También su obra académica es muy, muy reconocida por todos nosotros. Manuel, ayúdanos a entender, gracias por estas palabras, ayúdanos a entender cosas básicas, si te parece bien. Primero, cuando tú dices que vas a combatir la corrupción, ¿qué estás diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es combatir la corrupción? Eso es verdad que es un tema eh, eh, muy, muy complejo porque usamos tantas palabras para intentar decir lo mismo. A veces los gobiernos prefieren hablar de integridad que de lucha contra la corrupción, ¿no? Porque dicen, no, esto de la corrupción mejor no, no nombrarlo, pero cuando están hablando de integridad están hablando de lucha contra la corrupción muchas veces, o cuando hablan de transparencia, ¿verdad? En la transparencia y están hablando de como si la transparencia fuera un instrumento de lucha contra la corrupción sin más, ¿no? Usted solo con transparencia no lucha contra la corrupción, obviamente, aunque sea un instrumento importante, ¿no? Entonces yo, en mi teoría, lo que creo que es importante, y perdón que haga a lo mejor una intervención un poco larga, pero para situarnos, yo creo que dentro de lo que llamaríamos la buena gobernanza hoy en día, ¿eh? Que se corresponde con la idea de tener aquellas instituciones formales e informales que de alguna forma garantizan que el gobierno y la sociedad en su conjunto trabajan por el bien común, persiguen el bien común y no desarrollan actividades destructivas del bien común. Si dentro del buen gobierno yo creo que hay todo un conjunto de elementos
que son muy importantes para prevenir y para evitar la corrupción, para empezar elecciones libres y justas, tener paz y estabilidad, tener una administración eficiente, etcétera. Pero dentro de todo ello hay un elemento fundamental que es un Estado de Derecho fuerte y una corrupción baja. Para tener buena gobernanza necesitamos controlar la corrupción y tener como consecuencia de ello un Estado de Derecho fuerte, o tener un Estado de Derecho fuerte como yo, y como consecuencia de ello tener una corrupción controlada, ¿no? Entonces, el control de la corrupción yo creo que implica dos elementos, unos que son preventivos y otros que son represivos. Cuando hablamos de los elementos represivos de la corrupción, sí es verdad que ahí la clave es tener un buen código penal, una buena ley de enjuiciamiento criminal, unos jueces independientes, una buena fiscalía y una buena policía, esencialmente, ¿no? Ah, cuando hablamos de, sin embargo, de prevención de la corrupción, hablamos de realmente de tener todo un conjunto de elementos de integridad en todos los pilares del sistema que de alguna forma incentiven conductas íntegras y desincentiven conductas deshonestas. Y ahí normalmente pensamos siempre en la administración pública pues que tenga sistemas de integridad, es decir, que tenga transparencia, que tenga una administración imparcial, que tenga códigos éticos, que tenga sistemas de denuncias, protección del informante, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es verdad, pero nos olvidamos del poder legislativo, del poder judicial, de los partidos políticos, de la sociedad civil, etcétera, porque todos ellos también tienen un papel fundamental en la prevención de la corrupción y en el buen funcionamiento del gobierno y de la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un problema que tenemos normalmente. Cuando hablamos de combatir la corrupción, piensas en, bueno, pues o bien en la policía, etcétera, o bien solo en la administración pública desde la perspectiva preventiva. Yo creo que hay que tener una visión de conjunto. La parte de lucha contra la corrupción es muy importante, pero en la parte de prevención y de apoyo, creo que tener unos partidos políticos, por ejemplo, que tengan códigos éticos, que tengan comités de ética independiente, que tengan sistemas de control de los conflictos de interés, que tengan evaluaciones de riesgo, que tengan sistemas de investigación, etcétera, es fundamental porque los partidos políticos, como bien sabes, son quienes nos envían a gobernar a sus élites, y si las élites están entrenadas en la mentira, en la falsedad, en la corrupción, pues ¿qué vamos a tener? Por mucho que ponga la administración pública patas arriba, los que mandan van a intentar evitar por todos los medios que la administración les controle y van a evitar por todos los medios que la lucha contra la corrupción funcione. Entonces, yo creo que eso es lo que yo entiendo desde esta perspectiva. En México había un político, Manuel, que decía, mientras más obra, más sobra, ¿no? Y etcétera. Es decir, se adueñan de lo que es de todas y de todos. Eso es muy complicado de combatir, querido Manuel. Es más fácil perseguir corruptos, denunciarlos y meterlos eventualmente, bueno, aunque sea difícil, pero es más fácil denunciar corruptos y perseguirlos que evitar la corrupción, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, claro, es la típica teoría, ¿no? De las manzanas podridas, ¿no? Sí, Sí, claro, es que hay manzanas podridas, ¿no? El problema no es que haya manzanas podridas, sino que el saco eh, pudre las manzanas, ¿no? eso. Y, y el saco son los partidos, la forma de funcionar de los partidos, sus incentivos y desincentivos, su forma de entender el trabajo y su relación con el poder, ¿no? Entonces, claro, si la política es entendida como mera, simple y llanamente como acciones e interacciones para alcanzar, mantener y expandir el poder, pues bueno, pues entonces desprovista de todo componente ético, la política se convierte en un verdadero peligro para las propias comunidades, ¿no? Y eso lo decía ya San Agustín en la Ciudad de Dios, decía, si de la política quitamos la justicia, ¿qué son los políticos sino criminales?
¿Y qué serían los criminales sino gobiernos en pequeño? Entonces, Por eso es que varios autores nos han dicho que entender las redes de corrupción es equivalente a entender la lógica del crimen organizado, Manuel. claro, claro, Fíjate que la democracia en el mundo pues, está viviendo un ataque global, ¿no es cierto? Hay un declive de la democracia como modelo ideal y cada vez hay más populismos, cada vez hay más autocracias, incluso teocracias. Veía yo los datos de Biden, pues ya solo, solo un porcentaje muy pequeño de 18% de la población vive en democracias consolidadas de más de 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta. Y eso en buena medida, Manuel, ha sido el producto de la corrupción. Se ha deteriorado el régimen democrático, como bien dices, por la falta de compromiso de los partidos. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Tú que conoces bien Iberoamérica y España como la palma de tu mano. sí. Yo creo que ahí hay un problema. Es verdad que necesitamos a los partidos políticos ah, para poder seleccionar nuestras élites, también para poder representar diversos componentes ideológicos en la sociedad y sus diferentes ideas. Eh, los necesitamos en consecuencia también para, para elegir a los miembros del Ejecutivo, etcétera, pero al mismo tiempo estos partidos han, por lo menos en los casos que hemos visto en América Latina en gran medida en España hasta cierto punto, es que los partidos entran en dinámicas destructivas, ¿no? En la polarización, en la lucha por el poder puro y duro. Y entonces, claro, si mi obsesión es evitar perder el poder y mi obsesión es controlar el poder, si alguien es corrupto pero me ayuda a obtener el poder, le tengo que apoyar. Y si alguien es honesto pero no me da, pero me critica, etcétera, pues me lo elimino, ¿no? Entonces, es una dinámica perversa, ¿no? Que hace que efectivamente en la democracia, en nuestra democracia, el avance del populismo sea tan fuerte, ¿no? Porque es cierto que los populistas encuentran en estos partidos consolidados, pues, esas élites corruptas de las que hablan, ¿eh? Esas élites que destruyen la sociedad y ellos nos van a ayudar a encontrar la pureza original del gobierno, ¿no? El problema es que cuando llegan al poder estos son peores que los otros todavía. Sí, Estos populistas son peores todavía porque no solo son tan más corruptos o tan corruptos o más, sino que son autoritarios, ¿no? Y van destruyendo. La clave de lo peor del populismo es esa destrucción de las instituciones, ¿verdad? Como van carcomiendo las instituciones, las reglas del juego, aquello que nos permite cooperar, que nos permite respetarnos, lo van carcomiendo para, claro, construir sistemas cada vez más autoritarios, ¿no? Esto que llaman ahora, ¿verdad?, el autoritarismo competitivo, ¿no? Tenemos elecciones, pero están todas en gran medida falseadas y tienes estos populistas que no van a dejar que ganen partidos tradicionales porque supone para ellos perder ese poder y esa capacidad de controlarlo todo. Sí, es un terrible problema, ¿no? Y es difícil encontrarle solución. Y si me permites, ahora que yo ahora estoy en este puesto, pero teníamos una investigación en marcha con el profesor Rosenberg en la Universidad de California, sí, en la cual habíamos medido y ahora acabamos de hacer la encuesta en España sobre actitudes populistas, ¿no? Y eso. entonces Rosenberg, que es un gran psicólogo político, lo que viene a decir es que nuestras sociedades es verdad que son cada vez más complejas. ¿Cómo interpretar el mundo hoy en día? ¿No? Con los factores medioambientales, factores tecnológicos, factores sociales en un mundo global e interpenetrado, ¿no? Entonces la gente
Antes tenía lo que llamáramos los intermediadores o los mediadores para explicarnos el mundo, que eran los intelectuales, ¿no? Sí, Los grandes intelectuales y la prensa seria. Y claro, con eso, más o menos, interpretábamos la realidad, aunque no la entendíamos muy bien, pero nos ¿no? daban interpretaciones serenas, sensatas del mundo, ¿no? Eh, pero claro, estos intermediadores están desapareciendo, ¿eh? Los medios serios están siendo sustituidos por las redes sociales, los intelectuales por los influencers, y el resultado final es que se pierde esta capacidad de comunicación y la gente está absolutamente confusa. Entonces, quien le da las respuestas más sencillas gana la batalla. La democracia es muy compleja de explicar. Sí, La democracia no es ganar elecciones, la democracia es muchísimas más cosas. Es accountability, es check and balances, es Estado de Derecho, es administración imparcial, que tú conoces muy bien, ¿no? Y a ver, explícale eso a la gente y la gente pues no entiende, ¿no? Pero si alguien le dice que ahí hay una élite corrupta y yo te voy a dar lo que tú necesitas porque estos son muy malos y yo represento al pueblo y la bondad de ese pueblo natural y puro, claro, la gente, bueno, mira, ¿no? Y aquí lo que se trata es, ¿quién ha ganado las elecciones? Este, pues este tiene derecho a gobernar. Y si no le deja el Parlamento, que lo cierren. Y si no le dejan los jueces, pues que los cambien, los ponen a elegir, los elegimos, ¿no? Y no, pues, así todo. una pregunta que yo, qué bueno que planteas este estudio que has estado haciendo con Rosenberg, porque ahora además estás como autoridad que debe proteger al informante y desde la posición de la persona que observa actos de corrupción y quiere denunciarlos, quiere participar para ser más honesta a la sociedad que le rodea. Esa es tu misión ahora en España. Pero eso me lleva a esta pregunta. La gente, siempre pensamos en corrupción como las élites, ya lo dijiste, los partidos, los que toman decisiones, pero ¿y la gente, el ciudadano de a pie? ¿Hasta qué punto convalida y hasta qué punto, en tu experiencia, Manuel, pues también es parte, ¿no? Acaba aceptando una dosis de corrupción? Esto nos lo decía Susan Rose Ackerman hace ya tantos años. Decía, bueno, es que la gente acaba aceptando la corrupción con tal de salir adelante. Y ahora, pues tú tienes que cambiar esa lógica. Se puede, Manuel. No te metiste en un berenjenal. Sí, 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 sin duda, porque no, es verdad que cuando una sociedad entra en ciertos ciclos de corrupción, muy difícil salir, porque se produce eso que Rothstein llamaba la trampa social, ¿no? Exacto. Y en tanto en cuanto tú crees que los demás juegan sucio, tú tienes muy difícil jugar limpio porque pierdes todas las oportunidades. Mientras tú ves que a tu padre, tu padre que lo has dejado en el hospital y no pagas el soborno, pues dices, si no, me lo van a matar o va a morir. O a mi niño en la escuela, si no pago el soborno, ¿qué hago? Me van a acosar, yo qué sé. Entonces se produce la trampa social. Y cuando, como los seres humanos, actuamos en función no solo de lo que nosotros queremos hacer, sino también en función de lo que los otros hacen o creemos que hacen y del comportamiento ajeno, pues se produce esa trampa, ¿no? Cómo salir de esa trampa es complicadísimo, la verdad, es complicadísimo, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir, en un estudio que publicamos ahora en American Behavioral Science, cosas que hemos hecho así, que he hecho yo, mi equipo, mi grupo sigue ahí, pero no yo. Qué bueno. Entonces, fíjate, yo, la pregunta era, eh, ¿qué se puede hacer para luchar contra la corrupción realmente? ¿No? ¿Tenemos algún ejemplo de país o región que haya hecho algo que funcione y pueda enseñarnos algo, ¿no? Entonces, yo me fui al caso de Valencia, en España, que ha tenido 8 años realmente interesantes. Luego ha caído en manos de la extrema derecha y del Partido Popular otra vez y ahora han destruido todo lo que se había hecho.
Pero es verdad que durante 8 años, lo primero es, hay que aprovechar coyunturas críticas, si no es imposible. Y una coyuntura crítica, pues una crisis económica fuerte, un cambio importante de gobierno, no sé, ahí, tú sabes, hay coyunturas críticas que abren una perspectiva. Si tú tienes la suerte de haber mantenido una coalición promotora anticorrupción mínimamente sólida, ¿verdad? Van a demandar a este nuevo gobierno. ¿Eh? Bueno, claro, cuando hay coyuntura crítica se supone que hay cambio de gobierno, ¿no? Llega el nuevo gobierno, hay una coalición promotora fuerte que le dice, oye, tenemos que cambiar y el gobierno lo entiende plenamente que es verdad que por la imagen del país o por la imagen de la propia región, por la necesidad de atraer inversiones, etcétera, hay que cambiar. Entonces, se ponen en marcha y entonces hay dos opciones. Opción A, reformas poco a poco. Opción B, el Big Bang, que decía también Rosting, es decir, Claro. meto todo lo que puedo ahí, 5 o 6 leyes, cambio instituciones. En el caso de Valencia hicieron Big Bang, no, claro, no un año, pero sí en 2 o 3 años y luego incluso siguieron, fueron metiendo leyes, nuevas, crearon una institución muy potente que era la Agencia Valenciana Anticorrupción y muy importante desde mi perspectiva, dieron participación ciudadana, dieron mucha participación social y crearon el buzón de denuncias y aseguraron protección a la gente. Entonces, esa reforma así, la verdad es que poco a poco, en un primer momento lo que produce, fíjate, es incremento de los escándalos y de las denuncias. Claro, Porque, que claro, todo el mundo se siente libre de denunciar, ¿no? claro, se crecen, pero es verdad que empieza a verse retornos económicos mejor, en temas de contratación pública, subvenciones, etcétera, que empiezan a controlarse mucho mejor. Resultado de todo esto es que poco a poco se va consolidando el sistema y a medio plazo pues, se reducen los escándalos y se empieza a ver una bajada enorme de los casos de corrupción. Pero Ok. para que esto se mantenga, y ahí es donde viene la clave, se necesita no solo el supply side, sino el demand side, la demanda ciudadana. Y ahí es donde la participación, los canales de denuncia, etcétera, son fundamentales. Porque si tú consigues que la ciudadanía reclame, exija, denuncie, y tú tienes un buen sistema que ya has establecido ahí de una administración más imparcial, sistema de transparencia, tú has establecido controles de la corrupción, evaluaciones de riesgo. Entonces se junta la demanda y la oferta y a medio plazo se ve, por lo menos lo medimos y se veía claramente, una mejora clara en la confianza en las instituciones y una reducción en la percepción de corrupción. O sea que Ahora, vimos un a ver, caso de éxito. qué maravilla. Hay que revisarlo con lupa. Y es algo que te va a tocar ahora, Manuel, porque Sí, pensaba cuando veía la designación muy justa y muy honrosa que te hicieron para crear esta nueva autoridad independiente de protección al informante y combatir la corrupción en España, que tampoco es que haya sido poca, ha habido no, muchos no, no. escándalos y muchos problemas, pero yo pensaba, ¿cómo se protege al informante? Y es algo que yo quería preguntarte en esta entrevista, porque proteger al informante suena como testigo protegido, digamos, como darle protección eh, fiscal, el sentido de procuraduría militar, que no le pase nada, que no lo maten, que no lo amenacen. Pero es algo más, ¿no, Manuel? La protección al informante es que te crean. Yo voy a informar de un acto de corrupción y claro que me da miedo si voy a tener consecuencias. Por cierto, a mí mismo me ha pasado algo de eso, dicho sea de paso, acá en México, pero, pero uno espera algo más, es decir, esperas que cuando das noticia de un acto de corrupción y das pruebas del acto de corrupción, efectivamente haya consecuencias. ¿Tú cómo lo abordas? ¿Hasta dónde llega la protección al informante, Manuel? Muy bien. Sí, este es mi tema ahora y es verdad que
la directiva europea de la que nace todo esto es un avance muy importante, pero la ley española ha tenido defectos y ahora yo estoy obsesionado con cambiarla para darle toda la dimensión. Pero no, bueno, vamos a ver. Primer elemento que es fundamental en nuestro sistema es tener unos buenos canales que aseguren eh, la absoluta confidencialidad, Claro, pero también que permitan la anonimidad. La ok. anonimidad es muy importante porque permite, pues bueno, que tú le garantizas la anonimidad y con una serie de- de- códigos cifrados puedes mantener una conversación con esa persona sin saber quién es, para que te mande información, etcétera. Entonces, esos son dos elementos importantes. También es importante tener un sistema que, si esta persona está implicada en corrupción, pero denuncia, pues que tenga una posibilidad de reducción de la pena e incluso de no tener sanciones por haber denunciado la corrupción. Esa sería una especie de ventaja para que los corruptos de alguna forma se autodenuncien y consigan con eso evitar que, Yo eh, castigo. claro, son tres elementos importantes, pero después de esto también es fundamental y en nuestro caso es clave que puedan pedirnos un certificado de ser personas protegidas, que puedan llevar a los jueces, etcétera, ¿no? Y también hay la inversión de la carga de la prueba, es decir, si usted le cesa, en principio eso es nulo. Tiene usted que demostrar que le ha cesado porque iba borracho o porque ha pegado a su Alguna pareja, razón ¿no? fuerte. Sí. Claro, hay una inversión de la carga de la prueba. Otro elemento fundamental es el apoyo psicológico. Ah, ¿Eh? Esto es muy importante, el apoyo jurídico que les damos, ¿eh? E incluso la posibilidad de defensa en litigio, en caso de litigios. Y ahora estamos con, para mí, dos elementos que serán fundamentales. Uno es la posibilidad de suspender desde la sí. autoridad cualquier acto de represalia. Por ejemplo, si le echan a la calle, le despiden, se suspende hasta tanto se juzgue por el tribunal correspondiente. O el Y otro, derecho de amparo mexicano, mientras. exacto, Ujú. son medidas que, como tú ves, son medidas cautelares que son muy importantes, o la indemnización, la posibilidad que podemos hacer de poner una indemnización que tiene que pagar quien ha represaliado a esa persona. Ok. Incluso se establece la posibilidad del apoyo financiero en circunstancias en las que estas personas queden desamparadas. Esto para mí es más peligroso porque genera incentivos perversos. Pero bueno, en su conjunto, como ves, hay toda una serie de medidas que tenemos que adoptar. Y bueno, ahora mismo yo llevo, la verdad es que llevamos un mes y medio solo de Sí, sí, funcionamiento, así, pero claro. ya tenemos bastantes personas, o sea, ocho personas protegidas y bueno, hemos ido por ese camino. Oye, Manuel, no hay riesgo, hablando de este problema de, sí, para no engañarnos ni engañar a nadie con la idea de que la sociedad es buena, el pueblo es bueno, pero sus élites son malas, y este juego que tú has combatido tanto de la ética como buenos contra malos, que no, eso es mentira. Todos somos seres humanos con incentivos y el pueblo a veces actúa, ya lo decíamos antes, con sus propios intereses también y responde a sus incentivos de ventaja, de obtener provecho, de situaciones que pueden dañar a otros. Pues, dicho esto, yo recuerdo que cuando trabajé para el sistema electoral mexicano, era muy frecuente que los partidos se acusaran unos a otros de cuestiones que no necesariamente eran verdaderas, usaban el instrumento de la denuncia. No corres el riesgo con el anonimato de la denuncia de la corrupción de que se utilice como un arma arrojadiza y adquiera un tinte político. Sí, bueno, también quiero aquí
reconocer el trabajo que hiciste tú en en el IFE, porque Gracias. gracias a eso hubo democracia en México. No sé si ahora estarás muy contento con cómo funciona la democracia en México. Ya hablaremos de eso, ahora está en crisis, pero venga, gracias. Y, y no, es cierto, este es uno de los temas que siempre preocupan, ¿no? Nosotros cuando hay denuncias tenemos que ver, lo primero es un análisis de verosimilitud, ¿no? Eso. Muy bien. Y esto para nosotros es la clave, porque si no hay verosimilitud puede haber sanciones graves a quien denuncia sabiendo que lo hace Ah, falsamente, con el dolo de saber que lo hace falsamente para dañar a alguien. En ese sentido podemos establecer sanciones. Eh, la verdad es que una gran parte de las denuncias que tenemos, ahora que no nos escucha nadie, una gran parte de las denuncias que tenemos, pues no tienen recorrido, porque la verdad se refieren a cosas que no tienen nada que ver con la lucha contra la corrupción, ni con el interés general o incluso con la buena fe, ¿no? ok. Entonces, eh, si usted se lleva mal con su vecino, pues oiga, lo siento mucho, pero no es no es mi problema. O si su jefe le hace trabajar demasiado, pues no sé, llévelo por la vía de los recursos humanos. Pero claro, si nos vienen miles de denuncias de este tipo, pues claro, nos tenemos graves problemas. Entonces, eso por una parte, pero es verdad que nos preocupa la posibilidad de la falsedad en cuanto a a lo que se anuncia. Sin embargo, la experiencia práctica hasta ahora es que hay muy pocos casos en los cuales hay claramente una denuncia con vocación de hacer daño y con falsedad, ¿no? Ok. Entonces, eh, cuando se descubren hay sanciones graves, ¿no? Hay sanciones graves. Otra cosa, que eso es lo que tú yo creo que conoces mejor que yo todavía, es que un partido ponga una denuncia falsa y enseguida lo lleve a la prensa. Sí, Tenga sus amigos en la prensa que lo saquen y dañen al sí, pobre o a la pobre persona. Y eso en sí, nuestro caso yo no lo puedo evitar, claro. Lo que sí haré es si llega aquí, pues declararla inadmitida e claro, incluso poder intentar sancionar a quien desarrolla estas actividades de fake news y de falsedad. Pero mientras, claro, en un entorno polarizado y, y tal, es muy posible que el político correspondiente o la política sufran consecuencias que a veces pueden ser irreversibles, ¿no? claro, claro, y lastimar no solo trayectorias, sino cambiar el curso de una elección, como Claro, ha pasado en varios países, sí, repetida. Y sobre esto, no quiero abusar de tu tiempo, pero quiero escuchar una opinión tuya, una más, Manuel, antes de despedirnos. El, tú trabajas, siempre has trabajado y yo admiro mucho eso, en el territorio de la ética, de la integridad y por lo tanto de la democracia y del Estado de Derecho. Pero hay un sustrato de la corrupción que va, déjame ponerlo así metafóricamente, por debajo del Estado de Derecho y que establece reglas nuevas de convivencia criminal, que fija modos de vida en comunidades enteras. En México lo hemos visto, en Venezuela, Colombia, en fin, cada vez es más extendido en Iberoamérica, que tú lo conoces muy bien, este territorio también, Manuel. ¿Cómo lidiamos con esa otra parte? Porque hay una, hay un entrelazamiento entre el debilitamiento del Estado de Derecho por el crimen y peor aún por el crimen organizado y el incremento de la corrupción. Pero no solo está entrelazado, Manuel, sino que además cada vez hay más personas involucradas en esa mecánica. Acá veía datos para México recientemente que me decían que el crimen organizado se ha convertido ya en dejando de lado el servicio público, el territorio de lo privado,
el crimen organizado es el quinto empleador más importante de México, después de las grandes empresas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiamos, Manuel, con eso? No solo México en general, los países que están siendo atacados por esta mecánica criminal. Sí, porque claro, nosotros, ¿verdad? Antes teníamos como, cuando hablábamos de la infraestructura cultural que llevaba a la corrupción, nos centrábamos sobre todo en el clientelismo, ¿no? Sí, Clientelismo político, que bueno, que era, ¿no?, una forma de corrupción y de corruptelas que estaban ahí. Pero claro, eso ahora mismo nos parece peanuts, ¿no? Peanuts, peanuts, nos parece nada, porque claro, esto ahora. Luego otro tema que tú has ya, estudiado, ya, otro tema que has estudiado es la captura de políticas, es decir, que las grandes corporaciones, los grandes empresarios tienen capacidad para comprar políticas enteras. También, sí, vale, ese es otro tema, también muy grave, más de países, los más desarrollados económicamente que en los países menos desarrollados económicamente. Pero claro, cuando entramos ya en el terreno del crimen organizado y de la destrucción ya, no solo del Estado de Derecho, sino la convivencia básica, ahí ya entramos en un tema mucho más peligroso. Lo hemos vivido ahora en Europa, en Holanda, han estado a punto, ¿verdad?, de dejar que penetraran esas redes criminales que incluso esto hizo que la hija de los reyes tuviera que abandonar el país sí, por miedo al secuestro, al miedo a los ataques. Pero es verdad que Holanda ha ido mejorando enormemente, ha ido controlando los grandes puertos, que es uno de los factores clave de penetración de la droga y de penetración del crimen. Bueno, y lo han ido controlando. Pero claro, son países muy ricos, países con una cultura cívica elevada, pero en países donde hay mucha pobreza, y yo creo que esta es la clave, ¿no? mm, Países donde hay tanta pobreza, la posibilidad de obtener un medio de vida en el crimen es muy importante, ¿no? Y entonces yo ahí ya sí que, no sé, yo tenía un estudio hace tiempo que a lo mejor es erróneo, que me decía que en México del narcotráfico, directa o indirectamente, podía vivir casi 1 millón de personas. sí, sí, sí. Y claro, Más, y si tú quieres combatir esto, pues tienes que ir, pues no sé, con las armas en la mano de una forma brutal, ¿no? Entonces yo no sé qué podría hacer si yo tuviera que estar gobernando México, me aterrorizaría, ¿no? El modelo que está siendo exitoso, como muy bien sabes, es el de Bukele. Modelo sí, Salvador es es un modelo exitoso y, tocando completamente, sí. claro, y dice, bueno, mire, a lo mejor hay que meter en la cárcel a 500.000, pero bueno, mira, eh, si tú le preguntas a la gente en El Salvador, el problema es que la gente te dice que Sí, está, prefiere esto a lo anterior, ¿no? ¿Ah? Y esto es un modelo peligroso que está expandiéndose también por América Latina. pues por Entonces, eso, México, claro. no sé, yo ahí te pregunto, ¿en México no existen bases sociales para que pueda llegar a producirse este fenómeno? Sí es probable que se genere, y de hecho yo creo que de alguna manera está empezando a suceder. Sí, Manuel, hay riesgos, como en el resto de América Latina, pero México, claro que ha sido sede de grandes cárteles criminales, pues tiene un riesgo todavía mucho, mucho, mucho más alto. Por eso pensamos que dedicar este número del diluvio a la corrupción tiene todo el sentido, querido Manuel. Oye, y una última cosa, ¿quieres dejarnos algún mensaje, un comentario para cerrar esta conversación a propósito de esta conciencia pública sobre la corrupción? Tú que tienes toda tu vida dedicado a combatirla. Bueno, yo creo que ahora mismo necesitamos tener datos, construir unas buenas bases de datos de lo que está pasando, de los efectos económicos y sociales de la corrupción,
Creo que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en este campo Ok, y yo creo que el avance tecnológico puede ser muy interesante. Eh, la cooperación internacional creo que será básica también para poder avanzar en este campo. Y luego, pues claro, si tienes la suerte de tener un gobierno que decide, por lo que sea, afrontar este problema y tiene capacidad de hacer el enfoque este holístico, pues yo creo que si se mantiene durante un tiempo se dan resultados, ¿no? Se dan resultados. No va a cambiar, transformar totalmente la realidad social, pero sí se pueden producir cambios y poco a poco también la perspectiva de la gente, ¿no? Que si yo empiezo a creer que cumplir con la ley merece la pena, yo empiezo a creer que los demás también cumplen con la ley, pues le guste o no le guste, y entonces se cambia, ¿no? La perspectiva de cuál es mi comportamiento, porque en el fondo yo creo que a la gente le gusta, la mayoría, no todos, le gusta cumplir con las leyes y le gusta cumplir con su conciencia. Entonces, esa es la única esperanza que tengo. Aún así, claro, la situación en España y en Europa es preocupante, pero claro, la situación de México me parece claro, son más de 100 millones de habitantes, un inmenso país y con unas cárteles tan asentados, ¿no? Y con tanta potencia. Yo no sé, ahí también el papel antes de Estados Unidos apoyando políticas anticorrupción, pues bueno, no sé si ayudó mucho, pero bueno, pero ahora mismo eh, ya Estados Unidos no va a ayudar en ese tema y lo único que puede ayudar es llevando a los marines, lo cual puede qué ser terrible, ¿no? También. fíjate, los ejemplos de éxito, ¿no? Marines, militares, Bukele, sí. Pues vaya tarea en la que te has embarcado, querido Manuel, te deseamos el mayor de los éxitos y no sabes qué honor que estés en esta conversación con el Diluvio, de veras nos honra.